Para dar inicio a nuestra exposición, por favor. Sí, ¿Sí? sí, sí. Excelente. Excelente, 10 puntos. Buenísimo. Entonces, ante todo, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Gracias por la acogida y por estar aquí con nosotros. No, espero que hayan tenido una muy buena sesión con el docente y amigo, el profesor Jorge Alvarado. No, a continuación, quien les habla, Andrés Chávez, les va a dar una ponencia, ¿no? Denominada Complex Problem Solving, ¿no? Ya van a ver un poco de qué se trata y van a ver por qué es tan importante, ¿no? El uso de esta técnica, de esta herramienta, de este proceso, en general en todos los procesos de analytics y demás que ustedes puedan hacer frente, ¿sí? Entonces empecemos. ¿Quién soy yo? Bueno, mi nombre es Andrés Chávez. Les comento, equipo, que me encanta el fútbol, ¿no? Y tengo un bebé de 3 años, que es lo más importante, 3 años, 8 meses. Su nombre es Stephen, ¿no? Stephen por Hopkins. Y André, bueno, por mí, ¿no? Su nombre es Stephen André. Adicional, actualmente ocupo el cargo de Manager de Analytics en Bacus, ¿no? Una compañía de consumo masivo muy importante en el Perú, ¿no? Y en el mundo. Anterior a esto era jefe de ciencia de los datos en Interbank, ¿no? Actualmente estoy de licencia, ¿no? Este año no he enseñado la verdad, pero soy profesor en la maestría en ciencia de los datos, ¿no? Específicamente me gusta tocar o me gusta dictar el curso de técnicas multivariantes. Soy estadístico de profesión de San Marcos y me gusta muchísimo utilizar técnicas estadísticas para la mejor toma de las decisiones, ¿no? Adicional, soy profesor de Business Analytics y temas de analítica en general en la Universidad de Lima y profesor también de modelamiento, analítica predictiva y demás en la Universidad del Pacífico. Si es que alguno desea agregarme a sus redes sociales para charlar un poco, para hacer networking o compartir algún material adicional, acá tienen mis redes sociales, me buscan como André Chávez en LinkedIn y ahí estamos para apoyarnos, ¿sí? Excelente. ¿Cuál es la agenda del día de hoy, equipo? Vamos a tocar esta agenda. Lo primero, ¿qué es un problema? No quiero que entiendan conmigo o para mí qué es un problema, ¿no? Porque muchos de nosotros cuando entramos a alguna empresa, cuando estamos frente a alguna problemática en general, ¿no? A veces entender qué es un problema es súper importante para hacerle frente también. Después de esto vamos a revisar qué es el problem solving, ¿no? O por qué les toco este tópico en esta oportunidad. Pasando después al pensamiento crítico en la resolución de problemas. O sea, quiero que entiendan por qué, ¿no? El pensamiento crítico es la base fundamental de la resolución de problemas complejos, ¿ok? Después quiero que entiendan para qué nos sirve conocer este tópico, principalmente para detectar falacias y sus tipologías. Y falacias no solamente tienen que ver con mentiras, sino que muchas veces nos damos cuenta que hay conceptos preconcebidos en muchos lugares o hay juicios expertos que son expertos, pero que quizás los datos no los argumentan, ¿no? Y muchos otros tipos de subjetividades que no llegan a ser verdades, ¿ok? Nunca se olviden. Y finalmente vamos a revisar algunos pasos, ¿no? De lo que yo considero importante para poder resolver problemas de manera asertiva, de manera contextual, como dice el seminario, y de manera eficiente. Entonces, empecemos, ¿no? Con la temática del día de hoy, llamada Complex Problem Solving, y muy buenas noches a cada uno de ustedes. Perfecto. Empecemos con unas frases que nos decía Albert Einstein. La primera es que él nos comentaba que no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. También nos dice, si tuviéramos 1 hora para poder solucionar algo, específicamente un problema, pasaríamos, o él nos recomienda pasar 55 minutos pensando el problema, co-creando el problema, interiorizando el problema, y solamente 5 minutos ya ejecutando alguna solución. Y por último, Whiteley nos comentaba que el problem solving es lo que haces cuando ya no sabes qué hacer, ¿no? ¿Cuántas veces nos enfrentamos a ciertas circunstancias
donde estamos, un ejemplo, en un problema de analítica de datos, ya que estamos en un seminario de analytics, ¿no? Un seminario justamente de data y toma de decisiones. ¿Cuántas veces nos hacen, no, digamos, nos dejan una tarea, nos encomiendan resolver un problema, nos sentamos frente a una máquina, tenemos datos y a veces ni siquiera sabemos por dónde empezar? Entonces, eso no nos puede pasar y es por eso que les traigo esta temática, ¿sí? Listo. Para comenzar, ¿no? Vamos a definir por lo menos qué es un problema, ¿sí? Para todos estar con el agua bajo el mismo nivel. Para mí, ¿qué es un problema? Según Kepner-Tregor, una desviación de un estándar del desempeño esperado frente al real. O sea, viene a ser esa diferencia, esa desviación, ¿no? De un estándar, o sea, dentro de lo que tú esperabas, por lo menos, respecto a lo que está sucediendo en la realidad. McCrammon y Taylor nos decían que un problema es una brecha entre un estado actual y lo que tú quieres, ¿no? Muchas veces, a ver, voy a ser un poquito más coloquial acá, pero muchas veces uno entra, digamos, a una institución, por ejemplo, a un banco, y el área de tarjeta de crédito quiere llegar a una efectividad por el canal de televentas de 3.4. O sea, de cada 100 tarjetas ofrecidas, 3 tienen que llegar a la mano de una persona, ¿ok? Ahora, actualmente su efectividad es 1.9. Entonces, esa brecha, esa diferencia, ese gap entre lo que quieren y lo que tienen es un problema también. Un ejemplo adicional, a ver, vámonos a otra empresa. Eh, Telecomunicaciones, telco, ¿no? En casi todas las compañías de bienes y servicios ocurre un fenómeno llamado churn, attrition o fuga, en pocas palabras, ¿no? Imaginemos que ellos tengan un objetivo anual de tener solamente 1.4% de churn respecto a toda la base. Y actualmente están ¿en cuánto? En 2. Ese 0.6 de diferencia también es un problema según Taylor. Entonces, ¿qué nos dicen? Una brecha entre el estado actual de las cosas, entre un as is y un to be, lo que tú quieres, ¿sí? Nunca se olviden, por favor. Para mí, ¿no? El otro día estuve en una conversación con mi director de Analytics, ¿no? Regional, y justamente charlábamos, ¿no? De lo importante que es el assessment, el entendimiento, eh, el pensar un problema antes de meter código, de meterte algoritmos, de utilizar cloud, de meterte a R, Python o Spark o lo que ustedes quieran. Y justamente salieron estos 3 puntos interesantes, que para él un problema era algo que debería haber sucedido, pero no sucedió, ¿ok? Algo que no debería haber pasado, pero pasó, o algo que sucedió, pero que tus stakeholders simplemente no les impactó o no cumplió con sus objetivos, expectativas o necesidades, ¿sí? Entonces, este es un problema también, ¿ok? Entonces, hasta ahí todo claro, equipo. Por favor, todos estamos bien hasta ahí, ¿se entiende? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien el video? Cristel, Joao, Gianfranco, ¿todo bien? Evelyn, Elber, ¿sí? David, ¿todo check team? ¿Sí? Excelente. 10 puntos, perfecto. Me avisan cualquier tema, por favor, que he tenido algunos problemillas con el internet. 10 puntos, excelente. A ver, sigamos. Entonces, ¿qué es problem solving, no? Andé, ¿de qué me has venido a hablar? Me suena medio raro la temática que me propones. Perfecto. Escúchame, por favor. Problem solving es una herramienta, una habilidad y un proceso que nos ayudan a la resolución de problemas de negocio de la naturaleza, pero es general, ¿sí? Una herramienta, ¿por qué? Porque de una u otra manera te ayuda a resolver problemas de inmediato o alcanzar una meta. Una herramienta, ¿por qué? Porque te brinda recursos, ¿ok? Esto no es abstracto. El gran problema de donde nos enseñan algunas cosas es que nos enseñan teoría, cosas abstractas. Entonces, a veces uno se pregunta, oye, pero ¿esto cómo lo pongo en práctica?
Wait, yo se los enseño. Es una habilidad porque una vez que lo has aprendido, lo puedes mejorar. O sea, cualquiera de ustedes puede ser el top, el máster en problem solving. Solamente que tienen que cultivarlo, tienen que de cierta manera practicarlo. O sea, si es que no lo hacen, va a ser una habilidad ahí nomás. Pero si es que ustedes lo practican, como yo, por ejemplo, que juego fútbol mucho, lo van a hacer de buena manera. A mí me encanta el fútbol y trato de practicarlo repetidamente y creo que por ahí voy mejorando, ¿sí? O hablar un idioma, por ejemplo. Y es un proceso muy importante porque sigue una serie de pasos, por favor, ¿sí? No se olviden. O sea, es estructurado. No empiezas de un lugar, después te vas al otro, no. Eso no existe. Es estructurado, ¿sí? Listo. ¿Por qué se los enseño? ¿Por qué he puesto esta charla? ¿Por qué me parece importante que lo sepamos? Porque Problem Solving fue en el 2015 uno de los skills más relevantes para las personas o que las empresas contratan y hasta ahora, ojo, ¿no? Sigue siendo una de las herramientas, uno de los soft skills más relevantes en las empresas. Ojo, no es porque lo diga yo. En la gran mayoría de procesos de selección ponen casos, ¿no? Generalmente ya las últimas etapas son de business case o de algunos casos de práctica, ¿no? O sea, digamos que te ponen un cierto jurado, puede ser grupal, puede ser individual, te dan un caso. Ojo, y lo que evalúan no es si tu respuesta es la correcta, sino es cómo le diste solución a un problema. Y es más, les tengo una infidencia. Estuvimos en un proceso de selección hace poco en la empresa para atraer cierto talento en algún área en particular y pusimos un problema. Y una persona lo pensó de una manera completamente distinta a todo el jurado. Pero muy, muy distinta, abismalmente distinta, por decirles algo. Al final, a esa persona la contrataron primero en la empresa. ¿No? Ojo, yo no tengo la potestad necesariamente de, o sea, era un jurado entero, ¿no? Pero en ese caso el VP de People lo trajo, o sea, trajo a esa persona a la compañía, esa persona tiene que estar. ¿Y por qué? Porque él dijo, esa persona piensa completamente distinto a nosotros. Esa persona nos tiene que provocar a tratar de pensar distinto. A veces mucho de nosotros en el status quo o en tu día a día dejas de pensar fuera de la caja, dejas de pensar y te dedicas más a ejecutar o a hacer cosas operativas. Pero hacia eso va Problem Solving, ¿sí? ¿Por qué se los enseño ahora? Porque si ustedes revisan dentro del World Economic Forum cuáles son los 10 skills que van a ser fundamentales en el 2025, tienen que dentro de el tipo de skill, el problem solving, además de el pensamiento analítico e innovador, están ahí, ¿sí? Y es algo que justo converso siempre con Ofelia, ¿no? Que tratemos siempre de empujar, muy aparte de los hard skills que son relevantes para cualquier maestría técnica y especializada, como la de ciencia de los datos, ojo, está bien, pero siempre ir poniendo algunos selectivos, poniendo algunos cursos de innovación, ¿no? Y demás, que son muy relevantes dentro de la fuerza laboral o dentro de lo que buscan las empresas actualmente, ¿sí? De verdad, se los digo eh, muy, muy honestamente y muy concretamente, pueden revisarlo con datos. Miren, todo está ahí en la bibliografía y pueden ver los sources. La base de esto es el pensamiento crítico. ¿Qué significa pensamiento crítico? Ojo, no es que critiques a todo el mundo, no hay gente que nunca está de acuerdo con nada y siempre critica todo, pero nunca da propuestas de solución. Yo tengo siempre tengo una premisa, ¿no? Si tú no me das una alternativa de solución, eres parte del problema, ¿no? En el equipo digamos que dirijo en la empresa, siempre les digo eso. Ya tienes un problema, perfecto.
Dime qué soluciones podemos encontrar. Dime algunos caminos por donde podamos salir. Si no, todos somos parte del problema también. Entonces, la diferencia entre, digamos, o lo neuronal del problem solving es el pensamiento crítico, ¿sí? Es decir, que todo lo que nosotros planteemos sea una verdad basada en hechos, basada en data, basada en analytics, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa pensamiento crítico? Analizar y evaluar la veracidad y la consistencia de los razonamientos. En especial, aquella que la mayoría acepta como verdades en el contexto de la vida cotidiana. Escúchenme, les pido por favor que piensen en sus centros laborales o piensen dentro de sus hogares o piensen dentro de la misma aula de clases. A veces hay verdades, o más que verdades, hay creencias que la gente piensa que es verdad porque todo el mundo lo dice, o porque todo el mundo comenta eso, ¿no? Ya se dice que es verdad, pero el pensamiento crítico nos dice no, no. Hay que analizar y hay que evaluar la veracidad de eso, la consistencia de ese razonamiento. Ese razonamiento es válido, está argumentado por información, hay pruebas, hay estado del arte que lo hace válido, o simplemente es un juicio experto, es una creencia, es una verdad que se generó de boca en boca. Tengamos muchísimo cuidado con ese tipo de razonamientos, por favor, ¿sí? Dicha evaluación podemos acompañarla del método científico. Exige claridad, precisión, justicia y evidencias. Desde mi punto de vista, el pensamiento crítico se puede resumir en dos cosas. Escepticismo, o sea, no creas en nada si es que no se puede mostrar objetivamente, ¿ok? Y esto, vuelvo a repetir, es el pan de cada día en empresas, en el salón de clases y en nuestra vida misma, ¿sí? A ver, aquí terminamos prácticamente con la parte más teórica y llegamos a lo chévere, a las herramientas. El pensamiento crítico, como les comentaba, no implica pensar en forma negativa o con predisposición a encontrar fallos. Tampoco quieres imponer nada ni reemplazar ideas, no va por ahí. Está muy ligado al escepticismo, como les comentaba, a no creer nada que no se pueda demostrar y a la detección de falacias, ¿ok? O sea, principalmente tenemos que pensar de manera crítica para evitar ser presos, ser objeto de falacias. André, ¿qué es una falacia? Una falacia es una mentira, es una media verdad. Miren aquí. ¿Qué es una falacia? A ver, hay muchas falacias, les recomiendo que entren en esta página, lo pongo igual en la bibliografía, en los recursos al final, pero si ustedes entran a falacias.escépticos.es, van a encontrar más o menos como 24 o 25 tipos de falacias, ¿ok? Una de estas se llama afirmación del consecuente. Miren, por favor. Si A, entonces B, B, por lo tanto A, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿no vemos a esta persona que dice, siempre que me dices que lo coja, ¿no? Que coja el paraguas, termina lloviendo. Por lo tanto, hoy no lo voy a coger. No, gracias, ¿no? Ejemplo, muchas veces entramos en premisas como esta, ¿no? Sí, ¿no? Subo el precio, por ejemplo, ¿no? O a ver, algo un poco distinto, ¿no? Sí, por ejemplo, subo un punto porcentual el precio a todas las cervezas, entonces la venta, ¿no? Por así decirlo, tiene un decremento. Perfecto, ¿no? Ahora, mucha gente quiere también hacerlo conmutativo, es decir, si es que la venta de cerveza ya comienza a crecer un poco, no, es por el precio, ¿no? Y se ciega y ya no quiere ver nada más. Esa es una falacia
que la van a encontrar mucho, pero tienen que aprender a identificarlas. Se llama afirmación del consecuente. Veamos otra. Esta es muy, pero muy común. Argumento a silentio. ¿Qué significa? ¿No? Muchas veces, en muchos negocios y en muchos lugares, el que grita más, el que habla más, el que habla más fuerte, el que no deja hablar a los demás, es el que tiene la razón, ¿no? Ajá, te dejé sin palabras. Por eso, esto es verdad, ¿no? Yo estoy demostrando que no estamos vendiendo porque el color de la cerveza no le gusta a los consumidores. Tú simplemente escuchas y dices, eso no tiene absolutamente nada que ver. Pero como no le comentas o no lo rebates, él usa el argumento a silentio, el que cae otorga. Como no rebates algo que es para ti no tiene sustento, no, hay gente que porque habla más, que porque habla más fuerte, que porque no deja hablar a los demás, ya cree que lo que él dice son verdades. Ok, tengan mucho cuidado con esas personas y tengan mucho cuidado con esas falacias también. Argumento ad baculum. ¿Qué quiere decir? A ver, muchas veces hay gente que no nos da lección, que prácticamente nos dice, el piloto, ¿no? Un ejemplo, ¿no? A mí me pasaba, y les voy a poner un ejemplo muy real, ¿no? O sea, tengo varios ejemplos, ¿no? Pero a veces tú quieres salir con un piloto, ¿no? Has de cierta manera demostrado matemáticamente y has consensuado con las áreas usuarias que ir a un 10% de la muestra total es un valor representativo para tener resultados significativos mínimamente. Y al final, cuando ya vas a desplegar el piloto, ¿no? Viene el área comercial y te dice, no, o salimos con 1 o 3%, si no, no podemos salir, 10 es demasiado, me arriesgo mucho. Cuando tú estás demostrando que lo mínimo que te, disculpen, está un poquito mal, pero lo mínimo factible debería ser el 10%. Entonces, cuando te dan a elegir algo donde en realidad no tienes elección, viene a ser también una falacia, porque está alejado de la verdad y el resultado no podría ser o no podría expresar lo que en verdad debería ser. Por último, este se da mucho, mucho, les pido, ¿verdad?, que tengan cuidado con gente o con personas que utilizan este tipo de falacias. Cuando a veces estás en una provocación, en un debate, en una charla, y hay gente que no encuentra argumentos verídicos y sólidos para poder defender su posición, ¿sí? Muchas personas, ¿no?, atacan ya no la causa, sino atacan a la persona, ¿no? Por ejemplo, argumento ad hominem. Alguien que viste tan mal no puede tener la razón. Alguien que es junior no puede tener razón cuando estamos hablando de un modelo que es visión cliente, ¿no? Alguien que no tiene mínimo 5 años de experiencia no podría opinar algo con sentido. O sea, ese tipo de falacias o razonamientos, ¡pum!, hay que identificarlos porque no son buenos, ¿sí? Entonces, estos son algunos tipos de falacias que existen. Y ahora sí vamos a lo neuronal. ¿Cuáles son los pasos? ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos? Vuelvo a repetir, basado en el pensamiento crítico y en la detección de falacias y en el escepticismo a causa de encontrar verdades para solucionar adecuadamente un problema. Muy atentos, por favor, que acabamos. Los pasos son los siguientes. Primero, definan el problema muy bien. Entiendan el problema. Abstraigan todos los componentes de ese problema. Después analícenlo. Entiendan sus causas, sus efectos y la razón principal del problema. Establezcan criterios de evaluación. Evalúen, diagnostiquen el problema y consideren posibles soluciones. Solución A, solución B, solución C. Decidan una posible solución
implementenla y hagan el seguimiento. Estos son los correctos pasos del problem solving. André, buenísimo, pero esto, ¿cómo lo hago? Acá viene la parte neuronal. Préstame atención estos últimos 15 minutos y 10 puntos con la charla. Paso número 1, definir el problema. ¿Qué es definir el problema? Debemos tomar el tiempo necesario antes de proceder para establecer una precisa, comprensiva y bien articulada definición del problema real que queremos resolver. Asegurarse que hemos entendido esta definición y es validada por todas las partes interesadas. A ver, les traigo este material, ¿no?, que yo uso para definir y entender un problema, y se los voy a compartir también. Como estamos viendo temas de analytics, yo le he llamado acta de relevamiento de productos o soluciones analíticas. Acá pones toda la información necesaria, ¿no? ¿Necesaria de quién? De la persona, del área, de la jefatura o del lugar a quien tú le vas a resolver un problema. Y comienzas entendiendo el problema. ¿Cuál es la necesidad de negocio, expectativa u objetivo que tú tienes? ¿Qué KPIs miden la problemática de negocio y cuáles son sus metas? Por favor, compárteme los reportes de seguimiento que tú tienes. Actualmente, ¿cómo resuelves tu necesidad? Actualmente, ¿qué haces? ¿No? ¿Cuál es tu paliativo ante el problema que tienes? Todas las áreas tienen alguna manera de hacerlo. ¿Qué esperas que cambie con lo que yo te brinde? ¿Esperas mayor gestión, más cantidad de leads? ¿Esperas menor tasa de churn? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Esperas bajar el tiempo medio de operación? ¿Esperas menor horas de procesamiento? ¿Qué necesitas con lo que yo te dé? En tu proceso, ¿cuáles son los perfiles foco y no foco? ¿Cuáles son las variables o fuentes relevantes que sí o sí tendría que utilizar? ¿Es necesario tener grupos diferenciados? ¿Quieres que los diferencie? ¿Desea que te explique las variables cómo sirvieron al input o output del análisis? ¿Cuáles son los equipos o personas involucradas en la iniciativa? ¿Cuál es el canal o los canales donde se ejecutará? ¿Qué fuentes o dominios de información tienes actualmente? Ah, tengo fuente RENIEC, tengo fuente facturación, tengo fuente ventas y tengo fuente RCC. Buenísimo. ¿Con cuál podría comenzar? ¿Dónde se encuentran? ¿Están en cloud? ¿Están en on-premise? ¿Todas están en Oracle? ¿Hay SQLs? ¿Hay sandbox? ¿No hay sandbox? Entonces comienzas a entender todo esto. Por último, ¿tengo facilidad para testear pilotos, propuestas de solución MVPs? ¿Hay un deadline para el proyecto? ¿Me entienden? O sea, les presento un acta de relevamiento hecha, ¿no?, por mí mismo, valga la redundancia, donde ustedes pueden entender o definir el problema. Vuelvo a repetir, el problema es la diferencia entre lo que ellos quieren y lo que tienen. Eso tienes que definirlo, hacia eso atacas. Entonces, una vez que lo defines, ¿qué sigue? Una vez que lo defines, ¿qué sigue? Analizarlo. ¿Y qué significa analizar un problema? Identificar las causas del problema, no la consecuencia. ¿Ok? Hasta llegar a la causa raíz. De esta manera vas descomponiendo un problema grande en problemas chiquititos. A ver, esto no es trivial y les traigo un ejemplo acá que también les voy a compartir el material, no se preocupen. Esto es en una clase que dicto, pero miren, creo que nos puede ayudar. A ver, miren el ejemplo, ¿sí? En este ejemplo, equipo, en este ejemplo, ¿cuál es el problema? Que el nivel de churn o deserción de la empresa tiene un objetivo estratégico, el cual es llevarlo a 1.5, ¿sí? Ellos actualmente tienen 2.2, por lo tanto ese 0.7% o puntos porcentuales es su problema. ¿Ok? Ahora, muchas veces la gente piensa que el problema, este es el problema, ojo, buenísimo, pero ¿qué significa analizarlo? ¿Y cuáles son las causas del problema? Y la gente piensa que las causas son estas: aumento de las fugas voluntarias, deterioro en el porcentaje market share mensual.
O sea, estás viendo que tu empresa cae en market share y otra empresa sube. Niveles de NPS bajos o por debajo del budget. Disminución de la cuota del mercado, aumento del pour out, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, esto no son tus causas. Tú no puedes atacar esto. Si intentas atacar esto, es como darte un paliativo, un desenfriolito, un panadol. Tus causas están acá, ¿no? Tus causas pueden ser aumento de la venta de celulares robados, falta de información del servicio al momento de la venta, problemas de facturación, ¿no? Del recibo digital. Por eso se aumentan las fugas voluntarias. O sea, tú puedes creer que tu problema de churn lo vas a resolver atacando el aumento de fuga voluntaria, pero no. El objetivo es atacar la facturación del recibo digital. ¡Pum! Descubriste la causa del problema. Muchas veces la gente, ante un problema, se va a la consecuencia y no entiende la causa. Por favor, eso es importante, ¿sí? Listo. Entonces, punto número 2, cerrado. Analizar el problema. ¿Hasta ahí, equipo, se está entendiendo? Por favor. ¿Se entiende? Ojo, es la... Exactamente. 100%, Vicente. Pregunta, ¿se entiende hasta ahí? ¿Me están siguiendo, equipo? ¿Sí? Denme feedback, por favor. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Team? 10 puntos, excelente. Perfecto. Síganme, por favor, síganme. Muy bien. Todo esto se les va a compartir porque todo lo tengo en un drive, no se preocupen. Síganme un poco, que ya estamos acabando. ¿Sí? A ver, después de analizar el problema, ¿no? O sea, tú ya entendiste el problema, ya sabes qué quieres atacar, ya sabes cuáles son sus causas porque lo analizaste. Ya tienes la causa incluso que vas a trabajar en un primer momento. Punto 3. Tienes que establecer criterios y priorizar las posibles soluciones del problema. Obvio, ¿no? Si tienes 5 problemas, tú puedes tratar de solucionarlo con 5 tipos de soluciones o con algunas soluciones. Pero ¿cómo sabes si lo vas a hacer bien o no lo vas a hacer bien? Ahí entra matrices de impacto, esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Les traigo un ejemplo, ¿ok? Este es un ejemplo general, ¿ya? Pero les puedo, en alguna otra oportunidad, podemos charlar de algunas otras cosas, ¿sí? A ver, miren. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que, a ver, algo muy, muy sencillo. Voy a comenzar con algo muy sencillo, de ahí lo puedo complejizar. Imagínense que ustedes quieren o están en una infraestructura on-premise, o sea, tienen sus datos en un servidor o local, o sea, lo tienen si quieren en una computadora y quieren llevar toda su infraestructura cloud. Check. Viene por un lado Amazon, ¿no? AWS, por otro lado viene GCP, por otro lado viene IBM y así. Y muchas otras empresas. Todas te ofrecen servicios de migrar a cloud, ¿no? Que es una tecnología disruptiva que estaba moviendo el mundo. Tú sabes que tu problema es escalamiento. Necesitas ir a cloud. Imaginemos que ya lo decidiste. Ahora, ¿cómo decides con cuál irte, no? Entonces, el punto número 3 del problem solving es justamente establecer criterios y priorizar las soluciones. Puedes tener muchas maneras de llegar al mismo lugar, pero hay alguna de ellas que debe ser más factible o más parsimoniosa para ti en este momento, ¿sí? Y, disculpen, ahí está. Y, por ejemplo, imaginemos que acá comparamos Amazon, ¿no? AWS, contra, ¿no? GCP, Google, y imaginemos la nube de IBM también. Listo. Y comienzas a poner criterios de evaluación. Respuesta al tiempo real, gestión de modelos, funcionalidad A/B testing, nivel de servicio de proveedor o servicio postventa, gestión operativa, costo de implementación, beneficio general. Y dentro de cada ítem, capacidad de respuesta, tiempo de respuesta, escalabilidad. Gestión de modelos, potencia de modelo de caja, capacidad de uso de modelos ad hoc, retroalimentación en tiempo real, monitoreo, reentrenamiento. O sea, ¿me entienden?
ya comienzan ustedes a ponerle sus tonalidades o sus gustos dependiendo de qué quieren evaluar. Pero tratan, o sea, ¿cuál es el punto 3 del problem solving? Que es lo más relevante. Que tratas de poner a todos en un mismo nivel. O sea, te quitas un poco o sea, todos tenemos un ejemplo, ¿no? A algunos de ustedes le puede gustar más Amazon que Google, o más IBM que Amazon, o viceversa. Pero nos quitamos las camisetas, nos ponemos una venda y somos completamente transparentes en la evaluación. Lo mismo hago cuando yo, por ejemplo, con el equipo, priorizo qué vamos a hacer primero, ¿no? O sea, imagínense, viene el equipo, no sé, de precios de Bacus y quiere hacer un modelo en tiempo real, ¿no? Para las bodegas. Pero viene el equipo de cuentas claves y también quiere hacer un modelo para los key accounts, o sea, para las cuentas claves. Y por acá viene el equipo de trade y quiere saber dónde poner los equipos de frío, que le haga un modelo, no sé, de visión de computador para detectar el mejor lugar de poner equipos de frío, o sea, ¿no? Una congeladora, pero brandeada con nuestra marca. Entonces, ¿cuál hago primero? Lo mismo. Así como puedes tener una rúbrica para saber con qué herramienta te irías a cloud, puedes también tener cierta rúbrica o ciertos criterios para evaluar qué producto, solución analítica, qué desarrollo vas a hacer primero que otro. Lo tienes que tener, vuelvo a repetir, se los dije al principio de la conferencia. Las empresas no son comunistas, ¿no? Va la redundancia, son bastante capitalistas y cada pieza que muevan o cada acción que desarrollen tiene que traerte una inversión. Por lo tanto, tener criterios de evaluación muy, pero muy sólidos te permite dar pasos bastante seguros, ¿sí? Punto 3, check. Les estoy dando y se les estoy compartiendo un criterio general para que ustedes puedan adaptarlo ya a sus casos de uso, ¿no? O sea, esto depende de dónde estén, qué quieran hacer, el proyecto que van a trabajar y demás. Ya si necesitan algo más ad hoc, me comentan por LinkedIn y ya lo charlamos después. Punto 3, cerrado. ¿Cuál es el punto 4? Considerar alguna solución, o sea, obvio, ya decidiste que la mejor solución es irte a GCP, a Google Cloud Platform. Perfecto. Armemos el plan de trabajo, démosle seguimiento e implementémoslo. ¿Cómo armamos un plan de trabajo? ¿Cómo le damos un seguimiento? ¿Cómo lo implementamos? Les traigo un plan de trabajo un poco antiguo, ¿no? Pero no es el objeto que entiendan que armar un Gantt o no armar un Gantt es relevante. Armar un plan de trabajo significa entender todos los pasos que necesitas para llegar al to be o a lo que tú quieres hacer, tenerlo programado, ¿no? Y tenerlo muy identificado. Si ustedes le añaden a esto Agile o metodologías ágiles, es como que igualmente va a funcionar. ¿Por qué? Porque en metodologías ágiles igual tienes features, tienes grandes épicas que quieres construir. Ahora esas grandes épicas las vas a partir en sprints para dar funcionalidades, ¿no? En el menor tiempo posible. Pero tu backlog o tu roadmap del producto en general sigue estando acá. El punto aquí, ¿no? El punto aquí se refiere a que armes bien tu plan de trabajo, le des seguimiento y lo implementes. Puede ser bajo una metodología estructurada, puede ser bajo una metodología agile, una waterfall. La metodología que quieres usar depende de ti, combina ambas. Lo importante es darle seguimiento al proyecto que estás trabajando siempre, ¿no? Ser estructurado en tiempos, ser estructurado en actividades, ¿no? Entender que 3 meses para tener algo es demasiado, quizás puedas reducir esto un poco y entregar al término de un sprint o de 2 sprints un producto funcionando, ¿sí? Pero el problem solving nos dice arma un plan de trabajo bajo una solución, dale seguimiento e implementa, ¿sí? Y por último, ¿no? Y por último,
Sinteticen hallazgos y desarrollen recomendaciones, ¿no? Una buena praxis dentro de todo lo que es la resolución de los problemas y en general el mundo de Analytics es el tema de documentar y versionamiento de código, ¿no? Si una persona nueva va a entrar a nuestra empresa, no debería por qué comenzar de cero a desarrollar algo. Debería haber cierta documentación, cierta bitácora, debería haber cierto código reutilizable para que entre, haga un MVP en muy corto tiempo y pueda seguir iterando. Lamentablemente, sintetizar hallazgos y poner documentación o recomendación es casi siempre una quimera, ¿no? Porque nadie lo hace. O sea, nadie documenta, nadie te pone una bitácora de learnings o de best practices o de playbook, ¿no? De mejores prácticas, nadie. Casi siempre llegamos a un trabajo y bajo la estructura donde estén, no hay un playbook operacional. No, un ejemplo. A ver, un ejemplo un poquito más concreto. Mañana alguno de ustedes me tiene que reemplazar en el trabajo, ¿no? Como Analytics Manager de Bacus. Imagínense que yo no les deje nada, ¿no? Entonces, ustedes van a tener una curva de aprendizaje muy, muy fuerte, ¿no? Porque van a tener que entender el negocio, van a tener que entender a las personas, van a tener que manejar un equipo grande, entonces, ¿no? Todo se les junta. Pero en cambio, si tienen un playbook de trabajo que más o menos define la estructura, define los roles, define qué hace con cada quien, quién habla con quién es el responsable, a quién ir a acudir cuando algo... Me dejo entender, esto es súper relevante, pero es uno de los puntos que trato siempre de recalcar cuando en alguna oportunidad he tenido consultorías y demás, porque todo el tema de versionamiento, todo el tema de monitoreo de código y de documentación de código. Hablo de código porque estamos hablando de problemas de analytics o de ciencia de los datos, pero esto generaliza a lo que ustedes quieran aplicarlo, ¿sí? Listo. ¿Cuáles son entonces algunas recomendaciones finales, equipo, team, para poder ya trabajar? Discúlpenme. A ver. ¿Cuáles son algunas recomendaciones finales? ¿Sí? ¿Cuáles son algunas recomendaciones finales, ¿no? Que nosotros podemos tener, ¿no? Lo primero, ¿no? Sean siempre curiosos, ¿no? Sean de verdad muy muy curiosos, ¿no? A la hora de resolver un problema, a la hora de resolver una problemática, ¿sí? Disculpen, no sé qué ha pasado, que se me ha ido la imagen. Un segundito, por favor. Ahí estamos, ahora sí. Ahí está. A ver, lo primero entonces sean muy curiosos, ¿no? Muy curiosos porque, vuelvo a repetir, ¿no? Inclusive las maneras más innovadoras, más alocadas para resolver un problema, podían ser la próxima solución, ¿sí? Sean imperfeccionistas, ¿no? Y tengan alta tolerancia a la ambigüedad. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Tratan de no tener miedo a la perfección, o sea, no querer ser perfectos, al contrario. Estamos en un mundo imperfecto, estamos en un mundo de error y tratemos de probar, de innovar, ¿sí? Tengan having a dragonfly eyes. A ver, esto es como que tener ojos de libélula, o sea, ver siempre el bosque y no el árbol. Tener múltiples vistas de una misma problemática, ¿ok? A veces me gusta esta frase, ¿no? En las personas que están en la habitación no se encuentra la solución a ese problema. O sea, traten de ser muy amplios en perspectivas de muchas personas también. De una u otra manera tengan siempre un comportamiento muy de experimentación y de improvement, o sea, de mejora continua. No se olviden, todo lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Pero para mejorar cosas hay que experimentar, ¿no? El foco no se inventó a la primera, ¿no? ¿Cuántas veces se tuvo que hacer pruebas para llegar a una versión final? De una u otra manera es muy importante la inteligencia colectiva, ¿no? Como siempre pasa en algoritmos, ¿no? Cuando comenzamos a ensamblar algoritmos, nos dimos cuenta que
la opinión de múltiples clasificadores o regresores o productos o modelos siempre va a ser más robusta que una. Entonces, inteligencia colectiva, ¿sí? Y por último, practiquen ver, ¿no? A ver, yo lo pondría de esta manera, ¿no? Practiquen siempre escuchar y ver más que hablar y, obvio, ¿no? Siempre estén pensando en el storytelling de las cosas, ¿sí? Son algunas claves que creo que son importantes para resolver problemas de manera eficiente. Dejamos las preguntas para el final y les traigo unas conclusiones, ¿no? Ya para cerrar nuestra charla. Es muy importante dedicarle el tiempo adecuado al entendimiento del problema que queremos resolver, ¿sí? Aquí radica el éxito de un producto analítico, ¿sí? Vuelvo a repetir, es mucho más o es más preferible o es preferible que se centren o se dediquen a entender, a hacer un poco de brainstorming y design thinking para entender un problema que comenzar a codearlo de manera muy rauda, muy automática. La metodología y el proceso que revisamos debemos aplicarlo en cualquier problema que tengamos frente, sea de negocios o incluso en nuestra vida misma. La creatividad es la clave de la ideación, pero no siempre una idea innovadora llega a ser una innovación. No se olviden de esto, ¿no? Hay, en la historia ha habido muchas ideas creativas y muy creativas, ojo, pero no todas llegaron a ser una innovación. ¿Por qué? La diferencia entre una idea creativa y una innovación es que la innovación es algo que trajo valor y fue tangible. La idea innovadora o una idea creativa se quedó en idea, algo que nunca pudo plasmarse, ¿sí? Y por último, y va amarrado a lo último que les comenté, la documentación, síntesis y recomendaciones de todo proyecto en lo posible deberían quedar documentados en un playbook de trabajo, en una bitácora de learnings o material metodológico de las lecciones aprendidas, errores, intentos, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie habla los errores que tuvo, ¿no? Y los intentos que hizo para llegar hasta ese punto. Casi siempre uno encuentra las VEX, o sea, es como que lo que tienes que hacer, pero es súper importante también lo que no tenemos que hacer, ¿no? Para verlo desde muchos ángulos también. Bibliografía súper recomendada, les recomiendo estos 5 puntos y si alguno tuviera algo adicional, les puedo compartir también una publicación chiquita que hice temprano, pero todo este material que han visto se los estoy mandando por un link, ¿no? De Drive en este momento también, si es que alguno lo desea. Muchísimas gracias a todos y espero que les haya gustado la temática de Complex Problem Solving. No sé si es que ahí tienen alguna pregunta, equipo, mientras les voy compartiendo el Drive con los materiales. Judith, creo que Judith ya nos abandonó. Profesor, una consulta. Sí. Este, ¿Qué metodología es más aplicable para poder gestionar proyectos de analítica? Usted habló sobre tradicional o puede ser agile, ¿no? Ujú. Pero eso se ve, bueno, yo soy de sistemas y soy PM y actualmente gestiono proyectos en tradicional porque estoy en el ala tradicional, pero ahora se ve mucho el tema de Agile y veo que en la práctica es, por lo que he expuesto, es casi lo mismo, es como implementar un proyecto, ¿no? Porque primero tengo que determinar cuál es el problema, ver la SIS2B y hacer un plan, ¿no es cierto? Entonces, pero para el mundo del analytics, ¿cuál es el más recomendable? O sea, ¿cuál es la metodología que podría usar? Miren, es una excelente pregunta y en los últimos años, en todos los lugares donde he estado, todos trabajan en Agile, ¿no? Trabajando mucho los problemas en células ágiles multidisciplinarias
y en sprints de 2 semanas a lo más, ¿no? Ahora, desde mi punto de vista, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? ¿Por qué el Agile tiene mucho éxito, ¿no? O por qué de cierta manera la gente del Agile o que utiliza metodologías Agile y la gente de la metodología de PMBOK más tradicional siempre tienen esa confrontación. A ver, vamos retrocedamos unos pasos, ¿no? Estamos en un contexto, en un ambiente muy cambiante, de una u otra manera, donde los stakeholders a veces ni siquiera saben lo que quieren, donde los especialistas a veces también no tienen la pericia para detectar rápidamente un problema y convertirlo en una necesidad, y muy ambiguo. Ante este contexto que mucha gente le llama buco, o llámelo como quieran, refinar o de una u otra manera iterar en pequeños espacios de tiempo suele ser en muchas experimentaciones más exitoso, ¿sí? O sea, ¿qué les quiero decir en esto? Si es que los proyectos son un poco más controlados, o sea, si es que el proyecto en el que tú estás trabajando, me parece, Vicente, comentabas, tiene un ambiente un poco más controlado donde los factores no son tan volátiles, yo creo que cualquiera de las dos metodologías te puede dar el mismo valor desde mi punto de vista, o inclusive la metodología Waterfall o PMBOK puede ser mejor, pero en contextos más cambiantes, donde se cumplen las características que te he dicho, yo creo que en ese caso, iterar en periodos cortos de tiempo suele ser más eficiente en muchos puntos. Pero yo les diría, depende del proyecto, ¿no? Depende del proyecto, depende de la casuística, depende de los factores. Una metodología se puede adaptar mejor a ese contexto. Pero es mi punto de vista. Sin embargo, en todas las empresas en las que he estado, siempre utilizan Agile, ¿no? O sea, todos están en Agile, pero a veces es porque el mundo ve Agile o porque tú ves cómo trabaja Facebook, Spotify y muchas otras más. Entonces tú dices, ah, ya, yo también quiero eso. Pero yo creo que el por qué es importante y desde mi punto de vista es eso. No sé si compartes o si te quedó claro mi punto de vista. Sí, sí, totalmente de acuerdo, pero desde el punto de vista del analytics entiendo que con mayor razón para poder entender qué opciones podrían encontrar para solucionar un problema de negocio, ¿no? Sobre todo ahí, ¿no? Entonces ahí tendría que iterar con, en equipos multidisciplinarios, no estamos hablando de desarrolladores, no estamos hablando de gente de marketing, no, las que están en el negocio propiamente, ¿no? Y tendría que iterar con ellos constantemente. Sí, mira, Estoy tratando de darle una normalmente, forma, ¿no? En el área no, de no, analytics. está excelente. Mira, normalmente las áreas de analytics en las últimas empresas donde he trabajado son así. Un ejemplo, ¿no? Eh, a ver, en el banco era de esta manera, ¿no? Tenías una célula, ¿no? O un equipo que era, por ejemplo, la célula de producto. Entonces, en esa célula de producto tenías un científico de datos, tenías un ingeniero de datos, tenías un machine learning engineer, tenías un o sea, tenías, como tú dices, un equipo de desarrolladores, un equipo tech, y por ahí un product lead o un technical lead, ¿no? Venía el usuario de negocio, ¿no? Lo que tú puedes llamar un main stakeholder o un business lead, que puede ser de marketing. Se juntaba con el product lead o el technical lead entiende su necesidad, la plasma a backlog, lo desarrollas y lo entregas. Así funciona, ¿no? Ahora, en otras estructuras, la persona de marketing está metida dentro del equipo Scrum, o sea, o en el equipo de trabajo, porque es parte de ese equipo. No, no es que sea una persona de negocio que viene, te trae necesidad, tú desarrollas y de ahí no, sino está dentro, está todos los días, pero son distintas maneras de gestión también de equipos, ¿no? Yo creo que es importante que todos, ojo, leamos un poco de eso, porque casi la gran mayoría de empresas grandes o medianas para arriba trabajan de esa manera. Algunas bajo alguna matiz, otras bajo otra matiz. Pero está bueno que un poquito también leamos ese tipo de manejo de equipos. ¿Sí? Interesante, profesor. Lo que pasa es que yo he visto eh, gestión de proyectos, pero a nivel de implementación de sistemas, pero no desde el punto de vista de analítica. Entonces, el equipo que conforma este Scrum
team serían, bueno, justo lo que, lo que usted ha comentado, ¿no? Bueno, no había visto ese enfoque bastante interesante porque es desde el punto de vista del modelo, ¿no? Defino el modelo, le doy vueltas y siempre estoy trayendo al usuario para que pueda ver los resultados y poder tener su feedback. Listo, Es que miren, interesante. yo, si quieren, y lo último, Vicente, ahí lo dejo, pero podemos conversar cuando tú quieras. Al final, ¿quién es el dueño del negocio? La persona de marketing. O sea, nosotros le vamos a dar el modelo, pero el que se va a encargar de empujar, de ser tu sponsorship para meterlo en ejecución, es el de marketing. Él es el dueño del BAU, o sea, del proceso comercial. A él le cobran la venta, la meta. Él tiene el budget del presupuesto. Entonces, en los modelos donde esta persona está metida también dentro del equipo, a mí me parece que tienden a ser, o por lo menos está cerca, tienden a ser más exitosos, por lo que te he comentado. Porque al final, él tiene el accountable de que esto se meta, ¿no? O sea, de que esto de verdad ejecute, ¿no? Digamos, en el mundo real, ¿sí? Sí, profesor, de acuerdo, muy interesante. Excelente, Gracias. listo. Buenísimo. Ahí les dejo también mi LinkedIn equipo, si es que alguno ahí quiere contactarme para charlar un poco. No sé si hay alguna pregunta adicional, equipo. Yo, excelente. Y lo primero es importante, Joao, porque definan bien el problema. Es que muchas veces no se olviden, ¿no? Uno entra a una empresa, te dicen ya, haz un modelo de venta de tarjeta de crédito. Ya. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué problema quiero solucionar? Y estos pasos que les he dado sirven para entender muy bien, o sea, ojo, esto es incluso antes de ir a la ingeniería de variables, de meterse a elegir un XGBoost, una GBM, una red, o sea, es muy antes. A ver, bajo la metodología CRISP-DM, a ver, si yo pongo acá CRISP-DM, ¿no? O sea, es como para que me sigan un poco más. Si yo pongo acá CRISP-DM, ¿no? ¿Sí? La primera parte de todas las metodologías analíticas, ¿cuál es, no? Business Understanding, que es entender el negocio. Pero siento yo, y no sé qué opinen ustedes, que siempre es muy gaseoso ese apartado. Porque ¿qué es entender el negocio? ¿Es estar 10 años en un área? ¿Es entender el proceso de churn, el proceso de venta? ¿Es estar en el equipo de gestión de la fuga? O sea, entender el negocio es entender el problema que tú quieres solucionar. Y como equipo, o sea, como experto en data y analytics, que somos todos nosotros, hay que entender cómo llegar a ese entendimiento del negocio. Y desde mi punto de vista, lo podemos entender con estas herramientas que les he dado. Ojo, esto no cubre todo el proceso de construcción de un producto analítico, no, pero cubre toda la parte de entender muy bien lo que tú quieres atacar. ¿Sí? Yo pero 100% con el resumen. Buenísimo. ¿Sí? 10 puntos. Bueno, equipo, ante todo, como siempre, muy buenas noches a cada uno de ustedes. No sé si Judith quieres comentar algo. No sé si por ahí estás. Sí, sí, sin más preguntas, muchas gracias, André, por la ponencia. A los chicos comunicarles que acá se ha escrito en el chat el link del formulario para que coloquen sus asistencias, por favor. Listo, team. Miren, estén muy atentos porque vamos ahí a sacar unos talleres con Judith y con Ofelia. Tranquilamente va a haber una visualización, uno de Deep Learning, una Machine Learning aplicado, uno de estadística, así que súper atentos. Como siempre, gracias por su tiempo, gracias por su buena vibra y gracias por su paciencia. Gracias, Judith, y sigan por favor el seminario Data para la toma de decisiones asertivas, eficientes, contextuales, pero sobre todo, entrega de valor. Hasta luego, Judith, hasta luego, equipo. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, gracias, Andrés. Gracias. Buenas noches a todos.